Ha habido diferencias públicas entre el expresidente Ernesto Zedillo y la presidenta Claudia Sheinbaum, todo a partir de un artículo que publica Zedillo, el expresidente de México, entre 1994 y 2000, un artículo en la revista Letras Libres, donde acusó al gobierno de Sheinbaum y al de su antecesor Andrés Manuel López Obrador de destruir la democracia mexicana y convertir al país en una tiranía sucia. Dice Zedillo que la reforma judicial que propone la elección popular de jueces y magistrados amenaza la independencia del Poder Judicial y que busca controlar este poder desde el Estado. Además advirtió sobre la eliminación de organismos autónomos y la concentración de poder en el Ejecutivo, comparando la situación con regímenes autoritarios. Y la presidenta se defiende, ha respondido desestimando las críticas de Zedillo, calificándolo como un representante del viejo régimen, cuestionando su autoridad moral debido a decisiones controvertidas durante su mandato como el manejo del Fobaproa y la privatización de los ferrocarriles. Defendió la reforma judicial, la presidenta, argumentando que busca combatir la corrupción y el nepotismo y que la elección popular de jueces fortalece la democracia. Y bueno, hasta puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados para investigar hechos relacionados con el sexenio de Zedillo, como el Fobaproa. ¿Qué fue el Fobaproa? ¿Qué pasó en 94? Eduardo Torreblanca, analista financiero, está con nosotros esta mañana. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Me da gusto saludarte. Muy buenos días y buenos días a tu auditorio. ¿Qué pasó en 1994 y qué hizo Zedillo en 94 con el Fobaproa? Mira, para ponerlo en términos sencillos y rápidos de comprender, en 1994 el país vivió una de las crisis económicas más importantes que haya experimentado en toda su historia reciente, como sucedió en otro momento, en 1982, cuando tuvimos otra de las crisis importantes. Es decir, vino una crisis económica que impactó de manera generalizada, que pudo haber ocasionado lesiones muy importantes en el patrimonio de las familias mexicanas, y entonces fue un mecanismo muy accidentado, del que también se permitieron abusos, muy accidentado para salvar a los deudores de la banca. Antes, déjame decirte, casi a lo largo de todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hubo un fomento muy grande que acabó siendo irresponsable del financiamiento bancario, sí. No solamente de la banca, también de instituciones cercanas al ámbito bancario, como pudo haber sido las uniones de crédito. Empresas y particulares toman deudas. Viene una crisis al final del sexenio de Carlos Salinas, fundamentalmente provocada por una falta de confianza que tuvo en su inicio, por ejemplo, el asunto del nacimiento del Ejército Zapatista, para inaugurarse precisamente el primer día en que México tenía un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. También el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que pues era evidente que iba a ser el sucesor de Carlos Salinas de Gortari. Después el asesinato de Luis Massieu, también una persona muy destacada en el ámbito del Partido Revolucionario Institucional, y todo ello empezó a ocasionar mucha inquietud nacional e internacional, sobre todo lo segundo. Entonces empezaron a salir capitales del país, había instrumentos de ahorro que permitían que los extranjeros ahorraran en tesobonos. Esos eran referenciados al dólar, tenían muy poco riesgo para los tenedores de esos financiamientos, de esos esquemas de inversión, y todo eso derivó en que la falta de confianza se mantuviera como prácticamente insostenible. Hacia inicios del sexenio de Ernesto Zedillo, recibe Ernesto Zedillo un gobierno muy enclenque en términos económicos. El secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, no tiene la sensibilidad que exigía el tratamiento de esa crisis. Hacen una ampliación de la paridad cambiaria hacia un esquema más laxo. Eso se toma como una comprobación
de que había una crisis económica en el país, se desata una crisis muy importante que derivó en el nacimiento de la crisis de 94-95, los últimos días de 1994 y el inicio de 95. Sí. La manera en que se pretendió, y con esto termino, Juan Carlos, la manera que se pretendió resolver o atender ese asunto es mediante un esquema que evitara la lesión importante tanto a la banca como al interior, más importante, a los deudores, y eso dio motivo también a muchos excesos que ahora trae a colación la presidenta de México. Lo que hizo Zedillo es hacer deuda pública la deuda privada que había en aquel entonces. Podemos decir que se encontró un mecanismo que garantizara que no habría unos quebrantos importantes en familias y en particulares. Sí, digámoslo en términos sencillos, así como lo planteas, sí, fue el mecanismo para tratar de responder a la crisis, como en el 82 fue el FICORCA, que es otra historia también que resultó muy exitosa. Lamentablemente el FOBAPROA no resultó tan exitoso como el FICORCA. Rescató a pequeños deudores y a grandes deudores, a banqueros y empresarios. Sí, también esos son parte de los abusos. Pretendía evitar que familias mexicanas perdieran su patrimonio. Hubo casos de suicidios de empresarios, suicidios de particulares, de padres de familia, que de la noche a la mañana perdieron todo, que se habían endeudado en comprar un patrimonio fundamental para los mexicanos como es una casa, y de repente su deuda se había quintuplicado y la casa valía mucho menos de lo que el deudor quedaba todavía debiéndole al banco. Es decir, había una situación muy delicada, y en el intento de salvar a empresas para salvar el empleo o a los particulares, las familias mexicanas, pues acabaron abriendo la puerta a excesos de créditos que eran impagables. Sí. Los bancos acabaron incorporando a esas listas de beneficiarios a empresas a las que les había otorgado el crédito, a empresas que se habían conducido de manera irresponsable. Y finalmente todas esas deudas de particulares y de empresas, incluso grandes empresas, acabamos pagándolas, seguimos pagándolas los mexicanos. ¿Cuánto costó este rescate, Eduardo Torreblanca? Todavía cuesta, todavía está en curso el pago de ese asunto. Recuerdo que hacía grosso modo números redondos, en aquel entonces se hablaba de 700 mil millones de pesos mexicanos, traídos a precios del 2022, está hablando de aproximadamente 2 billones de pesos, aproximadamente, ¿no? Y todavía falta, pues, seguir pagando ese asunto por varias décadas más. Sí. Pero, ¿sabes qué? Déjame decirte que lamentablemente, y aquí no hay partido político que se salve, tanto el PRI como el PAN, como los cuatroteros, todo mundo ha tomado la alternativa de patear el bote, que sus problemas las pague la sociedad en las siguientes décadas. Así ha sido siempre. También está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Claro, sí. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, todavía tenemos 20 años por seguir pagando a los que tuvieron la confianza de comprar bonos para financiar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y eso se van a seguir pagando durante los siguientes 20 años. Todavía hay bonos que se tienen que pagar a los tenedores de los bonos del aeropuerto. O sea, hay una serie de excesos. Hablamos de deuda. El anterior gobierno recibió el saldo histórico de la deuda, que es la cantidad más precisa de deuda del gobierno mexicano, que incluye, por ejemplo, la deuda de la CFE, los compromisos pensionarios, la Petróleos Mexicanos. La deuda la recibió López Obrador en 10.5 billones, con B de burro, billones de pesos, y entrega el gobierno a Claudia Sheinbaum con una deuda de 17.5 billones, o sea, prácticamente 7 billones de deuda en poquito menos de 6 años, 7 billones de deudas, y por eso estamos empeñados en el 2025 y en el 2026, que a veces se nos olvida que el sacrificio que tiene que hacer este gobierno, el actual, para tratar de recomponer las cosas que entregó en mala composición el anterior gobierno, van a tener para nosotros por lo pronto 2 años
de momentos estrechos en la economía nacional. O sea, todos los gobiernos han cometido errores, ha habido excesos. Dice, ¿qué hacemos? Pues patea el bote, sí, que paguen los contribuyentes en los siguientes 20 o 30 años. Y así ha sido, y lamentablemente hay muchas cuestiones, porque todas esas cuentas, cuentan, Juan Carlos. Sí. Todos esos asuntos, todas esas deudas por pagar cuentan. Y por eso el actual gobierno tiene tan escaso margen de maniobra, porque tiene compromisos por todos lados. Sí, es decir, cada presidente ha tenido su FOBAPROA. Eduardo Torreblanca, finalmente, Zedillo ha defendido a lo largo de su historia ya como expresidente esta medida como un mal necesario para evitar una gran depresión económica y un colapso del sistema financiero. ¿Tiene razón o no tiene razón? Sí, yo creo que tiene razón. Que pudo haberse encontrado alguna otra fórmula mejor, pues sí, pudo haberse encontrado. Si mi abuelo hubiera tenido 2 ruedas, hubiera sido bicicleta. Sí, en esa posibilidad, pues sí, habría la alternativa de haber hecho las cosas mejor. Se hicieron como se hicieron, el FOBAPROA no resultó tan exitoso como el FICORCA en el 82. El autor de FICORCA fue el doctor Ernesto Zedillo, tuvo mucho éxito en ese esquema de rescate de la deuda de 1982. En 1994 no tuvo tanto éxito, pero bueno, pues venimos cargando esa deuda, porque todo mundo quiso agarrar el tema como rehén político, y hoy seguimos pagando el aeropuerto, y seguimos pagando, vas a ver la deuda que contrajo el anterior gobierno, que había prometido no endeudarse, pues acabó endeudándose como ningún otro presidente en el país. O sea, todo mundo miente. La verdad es que el sistema político mexicano es un asco. Los políticos han dado muy pésimos resultados al país, porque somos los ciudadanos los que estamos pagando, Juan Carlos. Eduardo Torreblanca, muchas gracias como siempre. Como siempre, un gusto en saludarte. Igualmente. Un gusto en saludarte y saludar a tu público. Buen día. Buenos días.